Al menos desde el siglo XIII, la villa de Santoña ha sido cuna de una impresionante cantidad de marinos enrolados en la armada, o dedicados al comercio. Les encontramos alistados en las primeras flotas de guerra cantábricas, o volcados en las rutas mercantes de cabotaje con los puertos de Flandes, Inglaterra o Francia. En menor medida, también fueron constructores de naos de notables dimensiones y se dedicaron a capturar ballenas. Igualmente, fueron pescadores de bacalao, besugo y sardina. En muchos casos, sus nombres y sus vidas han quedado en el olvido. Uno de estos marinos es Antonio Ortiz del Hoyo. Fue un notable fletador de naos y comerciante santoñés de mediados del siglo XVII. Miembro de una estirpe dedicada a la navegación desde antiguo. Fue padre de Antonio Ortiz de Santelices y Guevara, marqués de Chiloeches y señor de Alboyeque y La Celada. También fue abuelo del ilustre marino Ramón José Pablo de Ortiz Otáñez. Antonio Ortiz del Hoyo llegó a convertirse en un importante capitalista de su época, gracias en especial a sus viajes a las Américas. En 1659 retornó de las Indias en una de sus misiones comerciales. Fue propietario de la nave Santa María. Con ella realizó gran número de viajes comerciales, sobre todo por puertos del norte europeo. En 1668, el capitán Ortiz del Hoyo y su maestre, el también santoñés Antonio de Ortiz, se encontraban en el puerto de Bristol comerciando con naranjas, limones y hierro. Llegó a acumular una enorme fortuna con la que adquirió tierras y una vivienda. Levantó su casa-torre al comienzo de la calle del Aro. Realizó notorias donaciones, como el arco de acceso a la parroquia de Santa María de Puerto, símbolo del renacer de Santoña tras el ataque de 1639. Igualmente donó el retablo encargado al maestro Francisco Martínez de Arce para el convento de Monteano, en Escalante. En dicho convento fundó una capellanía. Antonio Ortiz del Hoyo fue el fundador del convento de la Merced de Bilbao. Sufragó además la construcción de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción en la parroquia de Santoña. En 1667 ordenó que una imagen de la Concepción fuese incorporada en la capilla. La talla data de inicios del siglo XVII y guarda una historia de inacabables singladuras por los océanos. Se trata de una llamativa Virgen de Galeón, protección contra los peligros de la mar, que estuvo instalada en la proa o el puente de mando de una de las naves de Antonio Ortiz del Hoyo, antes de ser colocada en la capilla del capitán. Su fortuna le permitió convertirse en prestamista. Financió las operaciones comerciales de numerosos navieros santoñeses, los cuales viajaban a puertos europeos como Nantes, Burdeos, Bristol, Londres, Brujas y Ostende. Entre los mercaderes de la villa que fueron financiados por Antonio Ortiz del Hoyo, aparecen nombres como Andrés de Pumarejo, Francisco de Camino Mampuesta, Francisca del Aro, Josefa de Pontones o Diego Delgado Villa. En la calle Manzanedo, a la altura de la calle Aro, podemos conocer el escudo con las armas de Antonio Ortiz del Hoyo, en la casa mandada construir por el capitán en 1667. Observamos los motivos del apellido del Hoyo: ave con una serpiente en el pico, árbol con un caldero colgando, símbolo de riqueza, y cabeza de dama asomada a la ventana de un torreón.